continuación tenemos la participación de Irán Félix Rosas, estudiante de doctorado en Historia por el Colegio de Sonora, autor del libro Cuando la muerte tuvo alas, la epidemia de fiebre amarilla en Hermosillo, 1883-1885. Su ponencia, La viruela en Sonora durante el siglo XIX. Buenas tardes. Bueno, qué bueno que estamos acá después de la comida. Bueno, este es un trabajo que hicimos Fátima Domínguez Hernández, que está acá, que es estudiante de la licenciatura en Historia, ya por unos cuantos meses, un mes y medio para regresar. Bueno, eso es un acercamiento panorámico a la presencia de la viruela en Sonora durante el siglo XIX y es parte pues, del inicio de la investigación que busca convertirse en una tesis doctoral y después en muchos hijitos, ¿no? que uno va repartiendo a manera de artículos y cosas así. Bueno, si quieren dar la siguiente, por favor. No, eso es parte, no lo van a ver porque están muy lejos. Es parte del objetivo. Lo que se busca es una investigación que busca identificar la presencia o las características de la presencia de la viruela en el periodo que va de 1869 a 1910 y analizar la influencia de la vacuna como un método preventivo en el proceso de erradicación y de control de la viruela. Entonces, por ahí hay un cruce entre las acciones sanitarias y los efectos sociodemográficos. En esta parte vamos a concentrarnos más en los efectos sociodemográficos, tratando de rastrear pues, la presencia documentable o las evidencias que dejó la viruela a través de las actas de defunción. Se realizaron los libros de registro civil, un grupo documental en el Archivo General del Estado. Y bueno, nada más como para tener el contexto, Hermosillo hacia 1869 o de 1869 a 1910 reportaba una población que va, en el caso del 69, el año de inicio, de 6.428 y en 1910 se duplica un poquito más la población, teniendo 14.578. Esto para tener más o menos idea del escenario del cual estamos hablando, que es una ciudad pequeña, ¿no? Para para la idea que tenemos hoy de una ciudad, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente es una gráfica que presenta el número de defunciones registradas en las actas de defunción del registro civil en este periodo, ¿no? El pico más alto que vemos es el pico de 1869, que es consecuencia de un brote epidémico de viruela y fiebres, que esa parte de la investigación busca rastrear qué son estas, a qué le nombran fiebres, ¿no? Pero es la conjunción de la viruela con otra enfermedad que probablemente puede ser quizás viruela, pero bueno, son cosas que hay que rastrear. El siguiente pico es el pico provocado por la epidemia de fiebre amarilla, que se presentó en 83-84, y si vemos la gráfica así de manera general, la mayoría de los años el número de muertes registradas está por debajo de las 400 defunciones, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, relacionando ya las defunciones con la población, tenemos la tasa bruta de mortalidad, donde se identifica pues, una tendencia negativa, ¿no? Donde pasamos de una tasa de mortalidad de un poquito más de 100 por cada 1000, que es a consecuencia de la epidemia del 69, y para finales del periodo terminamos con una tasa de 20 por cada 1000, ¿no? Entonces, se señala en la bibliografía que esto es consecuencia de las acciones por parte del gobierno para controlar algunas cuestiones higiénicas básicas. En el caso concreto de la viruela, si no lo saben, la vacuna contra la viruela se introduce en la Nueva España en 1804 y la viruela como enfermedad se erradica hasta 1952, 53, no recuerdo el dato exacto. Eso nada más para ejemplificar o para que ubiquen que entre la presencia del método preventivo
y la erradicación por completo de la enfermedad, por lo menos oficialmente por parte del Estado, pues transcurren 150 años, lo cual nos habla de muchas cosas, entre ellas con la falta de eficacia del gobierno para suministrar el PUS vacuno y también, bueno, de tener las personas indicadas o capacitadas para poderlo aplicar de manera correcta, y por otro lado toda la parte que tiene que ver con la resistencia social en torno o frente a un método preventivo como lo era la vacuna. La siguiente gráfica es una gráfica que presenta las principales crisis demográficas desde finales del siglo XVIII hasta 1910. Ahí nada más que, bueno, la intención de presentar esta gráfica es para ubicar cuáles son las enfermedades que están provocando estos sobresaltos demográficos en la ciudad de Hermosillo. Ubicamos por ahí al principio un pequeño brote de viruela en 1781, hay un brote de sarampión en el 16-17, hay un brote que es el más importante en todo el siglo XIX, un brote epidémico de sarampión en 1826, hay otro brote en el 48, el brote epidémico de cólera que trabajó Viviana, que está acá entre nosotros, del 50-51, este brote que ya comentábamos del 69 y luego el de fiebre amarilla. Entonces, son estas tres enfermedades, cuatro. Bueno, las enfermedades que están presentes de manera recurrente, que son la viruela y el sarampión, y estas dos enfermedades que aparecen de manera extraordinaria y que no se vuelven a presentar, como es el caso del cólera y la fiebre amarilla, por lo menos no con la espectacularidad que reportaron en el 50-51 y en el 83-84. La siguiente gráfica. En esta gráfica podemos identificar los años de las crisis demográficas o las crisis o los brotes epidémicos, provocados por la viruela. En rojo, que casi no se nota, son los brotes mayores que se presentan para el 60 los brotes que se identifican son en 1869, 1876, 77, 86, 87 y 95, 96. Acá, si las asientas, por favor, que son, el primer brote del 69 se registran 273 muertes provocadas por viruela. Y conforme va avanzando en el tiempo, la presencia o esta situación extraordinaria de la viruela pues va perdiendo espectacularidad. En el 76 se registran 152, en el 86 124, y el último brote epidémico que ya, digamos, lo anotamos acá, pero es nada más para ubicar cómo esta curva pues lleva una tendencia marcadamente en descenso. Nada más 25 muertes registradas en el 95-96. Lo que es importante identificar en esta serie de brotes es que existe una relativa regularidad de los brotes epidémicos, ¿no? Cada 10 años se está presentando 76, 86, 95, ¿no? Y bueno, este brote extraordinario, que es el brote del 69, que como lo mencioné, pues se mezcla la viruela con las llamadas fiebres, ¿no? La siguiente, por favor. El brote de viruela del 69 pues no se concentra nada más en Hermosillo. En la ponencia buscamos hablar de todo Sonora. Más adelante Fátima nos va a dar un panorama acerca de la presencia o la difusión de la enfermedad en los diferentes espacios, las diferentes poblaciones de Sonora. En el caso del 69 se presentó en Hermosillo, en Guaymas, en Álamos, en Zaguaripa, Guásabas, San Ignacio y Altar. Lo que estamos haciendo, o lo que buscamos hacer, es también ubicar la ruta de la enfermedad, ¿no? Dónde prende y cómo es que se va contagiando. Como saben, la viruela es una enfermedad muy fácil de contagiar, que la podemos, si somos portadores, podemos transmitirla con un saludo, tocando a las personas o respirando incluso. Con eso es suficiente para enfermarnos de viruela, o vamos para el siglo XIX, ¿no? La siguiente, por favor. Para el caso de tres brotes epidémicos desde el 69, 86, 87
y 95-96 graficamos la distribución por sexo. Y bueno, lo que se nota así a grandes rasgos es una marcada afección para el caso de los varones. Los que están azul son los hombres, los que están en color tinto o guinda son las mujeres. La siguiente, por favor. Y bueno, estas gráficas tienen que ver con algo que vamos a mencionar más adelante, que son los grupos de edad que son principalmente afectados por la viruela, ¿no? Se menciona en la bibliografía, por lo menos para el caso de Sonora y para otros espacios igual, que conforme avanza el tiempo, la diferencia entre los brotes de viruela del siglo XVIII y los del siglo XIX es que para el siglo XIX la viruela se distribuye de manera equitativa en los diferentes grupos de edad, ¿no? Y lo vemos para el caso de Tabasco, por ejemplo, que sin que sea de manera equitativa, siguen siendo los niños todavía, o los menores de 10 años los que son más afectados, pero vemos a los grupos de los de 20, 25, 30, 35 que reportan una cantidad importante de muertes, ¿no? En el caso de Hermosillo en particular, las muertes o la variación por grupos de edad no es tan notoria, ¿no? Hacia 1996, en el último brote epidémico, la enfermedad se sigue concentrando entre los niños de 0 a 5 años, y si lo vemos de manera agregada, o sea, el grupo de 0 a 10 años ocupa alrededor del 80-85% de las muertes registradas. La siguiente, por favor. Acá podemos ver el movimiento estacional o la presencia o los meses en los que se presenta los brotes epidémicos, ¿no? En el brote del 69 vemos como es un brote un poquito más amplio en términos temporales. Por los meses se presenta de marzo a junio, y el brote del 86-87 se presenta entre diciembre y febrero, que bueno, se concentra sobre todo en enero, y para el caso del 95-96, que es un brote pequeñito, lo veíamos, que provoca 26 defunciones. 8 de las 26 defunciones se presentan en el mes de mayo. Lo que es importante ubicar en estas tres gráficas es cómo, a medida que se va controlando o que va siendo menos espectacular la enfermedad, pues el cono se va haciendo más pequeñito, o más angosto, por lo menos. La siguiente, por favor. Bueno, perdón, dale para atrás. Fátima nos va a comentar un poco acerca de la presencia de otras poblaciones, y luego ya cerramos con las consideraciones finales. Bien, bueno, para la información de otros distritos se consultó la información en el Archivo General del Estado Sonora, ¿no? Del ramo Prefecturas del Registro Civil, y para el año de 1869 hay más datos de defunciones para los distritos de Guaymas, Altar y Pitiquito. En 1876 predominan los distritos de Guaymas y Moctezuma. Para 1877 Magdalena y Zaguaripa. En 1886 Guaymas y Álamos. Y en 1887 parece ser el año más fuerte, donde se registran más defunciones en distintos distritos como Arizpe, Álamos, Ures, Moctezuma y Magdalena. Para 1895 se encuentran mayor número de defunciones por viruela en Zaguaripa y Moctezuma, y en 1896, como ya se vio más o menos ahorita en las gráficas, disminuye un poco, solo se encuentra información para Magdalena. Es importante señalar que aparece el distrito de Guaymas muy continuamente, y también especifica que la gente que murió por viruela, la que más murió por viruela, es indígena, y para las profesiones de los individuos se encuentran desde labradores y jornaleros. Así.
cosas ahí pendientes. Estamos en el proceso de construcción de este esqueleto que permite identificar la presencia de la viruela. Hay un elemento bastante importante, si bien para el caso de Hermosillo, que son estas gráficas que ya veíamos, se ve cómo va desapareciendo la enfermedad, por lo menos va perdiendo esta letalidad. Para otros espacios del territorio sonorense, la presencia sigue, la viruela sigue presente, ¿no? Como en ese caso de las poblaciones cuyos habitantes son en su mayoría indígenas, y tiene que ver, bueno, que es algo de lo que estamos ahí rastreando. La vacuna o el pus vacuno se distribuía generalmente en las principales ciudades, ¿no? Y para el caso de Sonora llegaba a Hermosillo y gran parte de la vacuna se aplicaba en Hermosillo, y había lugares a donde no llegaba la vacuna. Entonces una de las cosas que buscamos rastrear es cuál es la influencia, si es que los documentos permiten identificar este grado de influencia de la vacuna como un elemento para erradicar o para controlar una enfermedad. Y bueno, este punto que está acá en la lámina, que es como la enfermedad va desapareciendo hacia finales del siglo XIX. Digamos que a diferencia de anteriores investigaciones, por ejemplo, como la de Viviana, que es sobre el cólera, la mía sobre la fiebre amarilla, son investigaciones espectaculares, son episodios espectaculares que son muy fáciles de rastrear, ¿no? Porque llegan y provocan una gran cantidad de enfermos y de muertes. Sin embargo, la viruela para el último tercio del siglo XIX, pues va desapareciendo y va dejando de ser un problema de salud pública a nivel de cómo se concibió la fiebre amarilla o el cólera. Entonces es una enfermedad que va siendo parte de la normalidad, que se va anormalizando, y de repente en los documentos no hay, o en los expedientes en el Archivo General del Estado, no hay tanta información acerca de los brotes, ¿no? Incluso, bueno, por ahí un reporte de un médico señala, la siguiente por favor, que la disminución de la letalidad de la viruela no dependió de la vacuna ni de las acciones de gobierno, de las acciones sanitarias, sino de la misma historia natural de la enfermedad. O sea, la enfermedad aparece y se va cuando saturan, cuando se enferman todos, y cuando no hay ningún otro candidato, se va la enfermedad sola, no a consecuencia de las acciones sanitarias. Entonces lo que andamos rastreando es primero ubicar ese esqueleto que nos permita identificar dónde está la viruela, a quién está afectando, y después entrarle a las acciones sanitarias, qué es lo que está haciendo el gobierno, la sociedad, para enfrentar la enfermedad, ¿no? Y de qué manera el conocimiento de un método preventivo, como es el caso de la vacuna, pues era un elemento a favor, o si como en el caso del cólera, la fiebre amarilla, pues no existe una gran diferencia, pues luego entre saber cuál es la causa de la enfermedad y el método preventivo,